Entonces vamos a ver algunas fotos que acompañan la presentación y estoy seguro que les voy a hablar de turismo de naturaleza por vivencia muy reciente. Decidimos ir a escalar el Nevado del Tolima, de 15 años de mi hija, y eso me dio mucho tiempo y tranquilidad y silencio para reflexionar sobre qué contar en esta charla, ¿no? Y finalmente decidí no contar nada de mis proyectos, sino de 2 o 3 artículos que quiero compartir con ustedes de investigadores muy importantes en el mundo, algunos de ellos con los que he tenido la posibilidad de interactuar, y que son como un llamado de atención a la sociedad moderna, a quienes conformamos hoy la población, que básicamente nos dice que tenemos que cambiar nuestra manera de comportarnos, tenemos que escuchar la naturaleza, tenemos que volver a la naturaleza, tenemos que recuperar la sensibilidad que hemos perdido, y yo creo que ellos no se equivocan, porque coincide también con muchos de los movimientos que están sucediendo en América Latina, que están reaccionando ante un malestar que sentimos de la manera como estamos viviendo y como estamos siendo gobernados. Siguiente, por favor. Bien, entonces el objetivo es compartir mi visión personal sobre lo que sería el turismo de naturaleza. Yo lo veo como parte del remedio, pero también una gran enfermedad. El turismo es desastroso cuando no se es sensible, cuando no se es consciente con qué medio interactuamos. Mencionaban atrás lo de las cuatrimotos y eso para mí es el desastre más grande que puede existir en el turismo de naturaleza. Eso me parecen unos desquiciados que espantan cualquier ser vivo que existe en la naturaleza cuando pasan por páramos o por los bosques o por las carreteras donde vivimos quienes vivimos en el campo, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a hablar de las 3 lecturas que voy a recomendar, que son más de contexto global, en las cuales traté de enfocarlas hacia el turismo. Por favor, la siguiente. En las que vamos a abordar el concepto del valor, los límites y el qué tenemos que hacer, ¿no? Cuando pensaba yo en el valor, pues yo me remitía a diferentes maneras de valorar la naturaleza, pero también cuando yo estaba allá en la montaña caminando con mi hija, que aparece ahí al pie de un frailejón de más de 7 metros, decíamos, esto no tiene valor. ¿Qué precio le puede poner uno a disfrutar estar al pie de una planta como estas que tiene más de 500, 600 años? Eso no tiene cifras. O poder deleitarse observando una orquídea de páramo. Seguramente se lo pueden cobrar a uno en un tour. Si le tomamos la foto y si se toma la foto con el frailejón, tiene que pagar tanto y es parte del paquete. Eso se lo puede uno inventar. Pero cuando uno es sensible, eso no tiene cifras, ¿sí? Siguiente. Sin embargo, bueno, otra situación. Este es quizá el refugio principal en un lugar que se llama Termales de Cañón, en el piedemonte del Nevado del Tolima, en el que uno se pregunta, oiga, ¿dónde está Parques Nacionales? ¿Qué tanto vale el Nevado del Tolima para Parques Nacionales, para ese ser uno de los principales albergues para el público? ¿Sí? Indiscutiblemente la persona que vive allí es una gran persona, es un arriero que no recibe el más mínimo soporte del Estado para realizar su función. Es el presidente de la Asociación de Páramos de Colombia, el que vive allí. Le dicen don Gerard, no porque sea francés, sino porque se llama Gerardo, y porque es una gran persona muy cálida, y ofrece su ranchito para uno descansar allí antes del ascenso al Nevado del Tolima. Pero me preguntaba yo también, semejante tesoro de montaña que hay allí y al Estado le vale 5, ¿sí? ¿Dónde está el Estado para responder y apoyar las comunidades y los grupos organizados y no sean los extranjeros o las corporaciones para que se apropien de los recursos del turismo? ¿Sí? No están.
hay un poco de avisos rotos con flechas que señalan hacia el piso, caídas a lo largo de todo el camino. Es desastroso. Siguiente, por favor. Bien, voy al artículo principal. En el año 97, un grupo de científicos liderados por el profesor Robert Constanza de Australia hizo un estudio del valor de los servicios ecosistémicos a nivel global y los estimaron en alrededor de 33 trillones por año, que era 1.8 veces el PNB global. Lo interesante de este estudio es que fue como el primer hito en el que se le puso número a los servicios ecosistémicos, de alrededor de unos 17, 18 servicios ecosistémicos, pero más interesante aún, siguiente por favor, fue que en el 2014 volvieron a hacer la valoración. 14 años después, el mismo grupo de investigadores dijeron, revisitemos y veamos qué cambios en los valores de los servicios ecosistémicos han habido en estos 14 años, y ahí es donde podemos entrar a mirar el efecto del tiempo en lo que tiene que ver con la recreación. Disculpen lo complejo de esa gráfica, traté de hacer gráficas con esos números, pero los números son tan disímiles que las gráficas terminan no diciendo mucho. Pero voy a explicar rápidamente. Tenemos a la izquierda los diferentes biomas que existen a nivel planetario. El que está resaltado en rojo es el sitio donde maravillosamente celebré el cumpleaños con mi hija, en zonas de roca y lugares nevados, en los cuales no existe ninguna valoración. Eso todavía está por hacerse. Eso no se ha cuantificado. No sabemos cuánto vale esa orquídea ni estar al pie del frailejón. Sin embargo, miremos los otros biomas en los cuales podemos ver las áreas que fueron consideradas en la segunda y tercera columna en el año 97 y 2001, que son más o menos las mismas a lo largo del tiempo. Sin embargo, han habido algunos cambios. Algunas áreas de esos biomas simplemente han desaparecido o se han reducido drásticamente, como por ejemplo los arrecifes de coral, que pasaron de 62 millones de hectáreas a 28 en 14 años. Sí, prácticamente se redujeron a la mitad. Ese es como el número más significativo que podemos ver allí, o los pantanos y manglares en la parte inferior que pasan de 165 a 60. Eso mirando las segunda y tercera columna que reflejan los valores de cambios en las áreas. De todos los servicios ecosistémicos que se contaron en esas áreas, yo me concentré en el de recreación, que es uno de los 18 que analiza el estudio de Robert Constanza. No nos vamos a fijar en esos números, sino en la tasa de cambio, que es la columna que está en azul y rojo, donde podemos ver el incremento del valor de los servicios ecosistémicos en esos 14 años, en este caso para arrecifes de coral. 23.2 veces se han multiplicado los valores de los servicios ecosistémicos en esos espacios. 10.5 los del bosque, casi 20 los de zonas boreales de latitudes altas, y zonas de pastoreo se han incrementado hasta en 13 veces, ¿no? Es decir, esos biomas han incrementado su valor en servicios ecosistémicos para recreación. En esos espacios es donde se está valorizando la oportunidad de hacer turismo de naturaleza, llamémoslo así, a nivel global. Yo diría que esto hace falta evaluarlo a nivel nacional, ¿no? Quizá algunos de los estudios precedentes lo han hecho a nivel departamental. Coincidió lo de los páramos. Oiga, qué bueno que a los vallecaucanos les gustan los páramos, y yo traje aquí alguna historia del páramo, ¿no? Y efectivamente los páramos son un sitio que lo transforman a uno. Uno va y vuelve distinto, ¿sí? Si uno logra estar allá un buen tiempo, en el silencio, en el frío, en el extremo, ¿no? Y yo creo que eso hay que aprovecharlo de una manera muy inteligente, porque los páramos son muy sensibles. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar de los límites. ¿Hasta cuándo podríamos usar esos servicios ecosistémicos? Vimos que los arrecifes de coral se han reducido hasta poco menos de la mitad. Quiere decir que puede que se acaben y ya no va a haber servicios ecosistémicos de los arrecifes de coral. No vamos a poder disfrutar eso. Los páramos pues no están valorizados todavía, pero mi percepción estando allí
caminando por esos páramos, según las cuentas que hicimos, alrededor de unos 60 kilómetros caminamos esta semana con un compañero que también está aquí, aparece allí en la foto. Cada paso deja una huella allá. No solo en la nieve, cada vez que uno camina por los arenales, por el suelo orgánico, por los humedales, queda la huella y el impacto ecológico de quien camina por allí. Quizá un argumento bueno que tiene Parques es que dicen no más de 3 o 4 personas en cada ascenso, porque saben que uno hace tanto daño que eso no es para masas, no es para grupos grandes. Entonces hay límites a todos esos servicios ecosistémicos que podemos lograr de diferentes biomas. Miremos la siguiente. A ese respecto los invito a revisar este artículo, que es una advertencia que hacen un grupo no pequeño de investigadores, por segunda vez también. Lo había hecho en el año 94 y ahora lo hicieron, esto es del año 17, si no estoy mal, más de 15.000 investigadores firmaron, provenientes de 184 países, advertencias sobre lo que está pasando en el planeta, y dentro de lo que está pasando, muchos de los servicios ecosistémicos vamos a ver que están siendo afectados. Es un artículo muy agradable de leer, está en todos los idiomas y se concentra en analizar estas 9 gráficas, de las cuales voy a remitirme a 2 o 3. Quizá una importantísima y que la discuten ellos, que debe ser manejada con muchísimo cuidado, es la que está en la parte inferior derecha de su mirada, en la que se analiza el crecimiento de la población. Crecemos a un ritmo supremamente acelerado, al igual que crece la cantidad de vacas que hay en el planeta, y eso está teniendo un impacto increíble. Es decir, se correlaciona negativamente con la reducción de todas las otras variables que hay allí analizadas, como podemos ver la disminución de la capa de ozono, la disminución de la calidad de los recursos hídricos en la segunda columna, la disminución de los bosques en la parte media, la disminución de especies y pérdida de biodiversidad en la mitad de la derecha. Es decir, somos muchos para este espacio y seguramente esos espacios donde podemos hacer turismo de naturaleza deben ser manejados con mucho cuidado, porque es evidente que nuestra presencia es lo que los destruye. Por eso digo que puede ser un alivio para algunos, pero es una gran enfermedad el turismo. ¿Sí? Siguiente. Bien, volviendo a los potenciales efectos en el turismo que tendría hacer turismo de naturaleza, que tendría la intervención humana, pues en los glaciares tenemos el derretimiento, ¿no? Fue evidente percibir ese derretimiento mientras estábamos nosotros allá. Esta es una zona que antes era totalmente cubierta y hoy en día está, yo diría que la mitad por lo menos expuesta a la roca porque ya no hay la suficiente nieve, ¿no? Al momento de estar llegando alrededor de las 8, 8:30 de la mañana era prácticamente imposible caminar en la nieve porque estaba casi que derretida, ¿no? Nosotros prácticamente nos agarrábamos con las herramientas que teníamos en nuestros pies y en nuestras manos para no caernos de esa montaña, porque eso se percibe y se escucha el derretimiento, ¿sí? Uno escucha el agua fluir debajo de la nieve y el rompimiento del hielo de manera permanente. Miremos. Pero voy a mirar algo que está sucediendo en términos de efectos sobre recursos hídricos, que es uno de los campos en los que yo he venido trabajando. Con François Mollet tuve el gusto de trabajar en un tiempo en Ghana, y él recientemente publicó un trabajo, bueno, 2010, en el que habla del cierre de las cuencas hidrográficas. ¿Qué se considera una cuenca que hay que cerrarla? Pasemos a la siguiente, por favor. Una cuenca a la que hay que cerrar es aquella en la que al menos un mes al año no tiene agua en su salida. Y de esas cuencas estamos hablando en muchos sitios, desde quebradas, ríos de tamaño medio, a ríos tan grandes como el río Amarillo, o para el caso de este estudio, como 4 o 5 grandes ríos en India, que
no llevan agua al mar, ¿sí? Cuando ese servicio de provisión de agua dulce al mar se acaba, se habla de que esa cuenca hay que cerrarla, ya no da más, ¿sí? Y estamos hablando de esos efectos y esos impactos a unas magnitudes inmensamente grandes. Hay servicios que se están perdiendo por completo, ¿sí? Ya estamos viendo los límites a poca distancia en el tiempo. No es que quiera ser apocalíptico, pero en realidad nos estamos quejando las sociedades hoy en día, la sociedad civil, porque es que no le vemos a esto como que salida, ¿no? Y el turismo puede tener parte de incrementar estos efectos. Pasemos a la siguiente. Mucho tiene que ver con la organización humana y en el caso del manejo de las cuencas, aquí tenemos las 4 posibilidades de organización que puede haber alrededor del manejo de las cuencas. En la parte inferior izquierda tenemos las agencias del Estado que son manejadas de manera central, con un poder excesivo y unos roles bien jerárquicos. Y en el otro extremo superior tenemos donde hay más participación de la población, es más descentralizada, es policéntrica, hay democracia, hay mayor gobernancia y hay plataformas que permiten romper los niveles de poder. Yo he tenido la posibilidad de ver en la cuenca donde estoy trabajando el proceso de elaboración del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca y es esta imagen a la izquierda, abajo. No hay margen para participar. Nos invitan a las reuniones y somos convidados de piedra firmando unos papeles que dicen que participamos. El POMCA, el Consejo de Cuenca, no tiene la posibilidad de incidir en las decisiones, es informativo. Eso nos dijo la autoridad ambiental desde el inicio, impidiendo la participación de la gente. El documento de plan de manejo de cuenca nos dieron 3 semanas para revisarlo y tiene 1.600 páginas. ¿Sí? Son 400 megabytes de información, con mapas a una resolución tan pobre que es imposible identificar qué es lo que quieren decir. ¿Sí? Es decir, no hay participación y eso demanda que nosotros como sociedad civil tenemos que reaccionar y romper las estructuras y tratar de buscar un nivel de gobernancia que se aleje de este nivel tan jerárquico. Siguiente. ¿Qué hacer? Finalmente llegamos allá a ese nevado. Siguiente. Y he optado por tomar las recomendaciones del segundo artículo en el que se advierte a la humanidad que tenemos que hacer algo y allí hay varias cosas importantes, no voy a leerlas todas porque puede ser agotadora a este momento del final del seminario, pero miren algunas de ellas, voy a tomar 3 aquí. Priorizando a la promulgación de grandes reservas protegidas de una proporción significativa de los hábitats terrestres, marinos, de agua dulce y aéreos de todo el mundo. Es decir, hay que crear más reservas, más zonas protegidas, pero no necesariamente para ir a visitarlas y llenarlas de gente haciendo turismo. Eso hay que manejarlo porque es una reserva. ¿Sí? No nos podemos comer la carne que está en el congelador, sino de a pedacitos. ¿Sí? Hay que manejar eso muy bien. Implementar la penúltima, políticas adecuadas para remediar la extinción de especies animales, la caza furtiva y la explotación y comercio de especies amenazadas. Colombia es estrella en el manejo de especies de vida silvestre de manera ilegal. Y eso de alguna manera se propicia con el turismo. Los turistas vienen a veces a mirar aves porque les fascina tenerlas en sus casas, tenerlas en sus jaulas, ¿no? Reducir el desperdicio de alimentos mediante educación y mejor infraestructura. Siguiente, por favor. Promover un cambio hacia dietas más vegetales y menos animales. Creo que hoy salía en una noticia que definitivamente hay que dejar de comer carne porque si seguimos comiendo carne vamos a acabar el planeta donde quiera que lo hagamos, ¿no? La que tiene que ver con la población, promover la reducción adicional de los índices de fertilidad procurando que mujeres y hombres tengan acceso a la educación reproductiva y a los servicios voluntarios de planificación familiar, especialmente en lugares donde falten tales recursos. Aumentar la educación ambiental para niños y fomentar un mayor aprecio por la naturaleza por parte de la sociedad.
Es decir, hacer turismo de naturaleza hay que hacerlo con un nivel de educación y de conciencia bárbaro, que estimule la sensibilidad y el amor por lo que se observa, que estimule que todos empecemos a trabajar en restauración. Ese debería ser la profesión del futuro, no más empresarios. Ellos no han demostrado querer este planeta, no más comerciantes, no. Necesitamos gente que quiera esta tierra y que la cuide. Y ese mensaje es el que quizás yo quiero dejarles a todos, porque luego de haber estado en el Nevado del Tolima a riesgo de sentir que ya no valía, si me moría no importaba, porque casi que nos vamos a un abismo, casi que nos rodamos, casi que nos perdemos, eso pasaron cualquier cantidad de cosas, pero eso es tan hermoso y tan maravilloso que todos debemos trabajar porque se mantenga. Lástima que los glaciares están desapareciendo, que tan poca gente pueda tener acceso a esos lugares y que seguramente no lo van a tener en el futuro, porque en menos de 15 años ya todos los glaciares colombianos habrán desaparecido. Muchísimas gracias.